Bueno, este es el último domingo de febrero, ¿cierto? A veces me salto. Último domingo de febrero, el último domingo en el que hablamos del amor. Hemos apartado este mes especialmente para hablar acerca del amor. El primero de los domingos hablábamos del amor de padres e hijos. El segundo, el amor de los esposos. El tercero, enfoque en el amor al prójimo. Y esta vez vamos a hablar del amor de Dios, el amor de Dios. Solo que para hablar del amor de Dios hoy, quiero traer a colación una historia que típicamente no es la que más se usa del amor de Dios. Y es la historia del hombre que probablemente más haya sufrido en un momento determinado de su historia en la Biblia. Se trata de Job, la historia de Job. El pobre y sufrido Job, que aunque pasó por un tiempo complicado, vemos y descubriremos hoy cómo Dios tenía un propósito para él y cómo eso de alguna manera describe el amor de Dios sobre una persona. El amor de Dios, debemos empezar diciendo, no es una contra o no es un seguro o es un blindaje en contra de las malas circunstancias en la vida. A veces nos acercamos a Dios pensando que el amor de Dios, que cubre multitud de pecados, sí es cierto, también nos libera o nos libra de cualquier circunstancia difícil. Y no es cierto, en la Biblia uno halla que los hombres de Dios, los hombres a los que Dios usó poderosamente, pasaron por momentos muy complicados, muy difíciles. Usted y yo, que amamos a Dios, hemos pasado por momentos a lo mejor muy difíciles en la vida, muy difíciles. Como iglesia hemos tenido testimonios muy complicados de momentos que uno no desearía, como dice el dicho, no le desearía ni al peor enemigo. Y hemos tenido que vivirlos y sobrellevarlos. El amor de Dios lo que en realidad hace es que en medio de las circunstancias otorga primero la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nadie entiende y nadie puede entender a menos que esté viviendo bajo la plenitud del amor de Dios. Y segundo, que en medio de esa circunstancia, Dios, con sus propósitos eternos y perfectos, se revela a la persona. Se revela quién es Él a las personas. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Job. Libro de Job capítulo 1, para recrear un poquito en qué está todo esto fundamentado. Vamos a hablar acerca de este hombre Job. Job era un tipo que tenía dinero, que tenía bienes, que tenía una bonita familia, pero sobre todo que era un hombre justo, que era un hombre de Dios, que era un hombre de bien, que era un hombre al cual Dios amaba y al cual Dios había bendecido y al cual le había protegido todo lo que tenía, todo lo que tenía. Pero llegó un momento en el que los hijos de Dios, dice la narración bíblica, no se refiere a nosotros los seres humanos, sino se refiere a los ángeles. Ese séquito de ángeles se presentó delante de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Usted sabe que Satanás es creación de Dios, ¿o no? Satanás y Dios no están iguales en poder, no es como que el bien y el mal están en una pelea infinita por el trono, no. El bien, que es Dios, venció hace mucho tiempo al mal. Dios no tiene principio ni final, dice la Biblia que Él es el alfa y el omega. No hay en Él origen, no hay en Él final. Siempre es, siempre ha sido, siempre será. Esa es la descripción de Dios. Satanás, en cambio, es un ángel creado por Dios, que en primer lugar fue creado para adorar a Dios, pero se rebeló contra Dios. Eso fue antes de la creación, lo que estudiamos en Génesis 1, fue antes de la creación. Se rebeló contra Dios, fue expulsado del cielo y cayó, dice el libro de Ezequiel, como un rayo en la tierra. Como un rayo en la tierra. Ese es Satanás, un ser que tiene origen. Fue creado por Dios, uno de los ángeles originales de Dios. Y entre todos los ángeles llegó también Satanás y le dijo: vengo de andar por la tierra y recorrer cada esquina. Y Dios le dice: ¿has considerado a mi hijo Job? ¿Sí lo viste? ¿Cómo es un hombre de bien, un hombre justo? Y dice: claro, él es justo y todo lo que hace, lo hace bien porque tú le has protegido. Entonces, así, ¿quién no? Y se nos presenta una circunstancia en el cielo que doctrinalmente tiene mucha riqueza. Satanás pide permiso para tocar
eso que Dios había protegido, para tocar los bienes y aún la familia de Job. Satanás, dice la Biblia, que es el maligno, uno de los títulos que recibe, y que tiene un propósito. La Biblia lo compara con un león rugiente. Y no se imagine a Mufasa. Mufasa era chévere. Este león rugiente es más como Scar, el malo del paseo. ¿Se acuerda de Scar, la película del Rey León? Era el malo del paseo. Y que ese león rugiente anda buscando a quien devorar. Y que solo vino a matar, a robar y a destruir. Son las características que la Biblia nos habla acerca del enemigo de Dios, Satanás. Entonces, con ese propósito, él anda por la vida, él anda por la tierra buscando cumplirlo. ¿A quién devorar? Para robar, matar y destruir. Ese es el propósito que Satanás tiene como padre de mentira, otro de los títulos que se le da en la Biblia. Y se le presenta a Dios y le dice, es que todo esto pasa, todo este tipo es así como es porque usted le ha protegido todo. Pero quítale la protección a ver si no va a negar su nombre. Y el Señor, ¿qué dijo Dios? Dios le dijo, está bien. Toca sus bienes, toca su familia, pero no toques su vida. No toques su vida. Y así se da el primer encuentro entre Dios y Satanás allí en el séquito celestial. Y baja Satanás, adivinen a hacer qué. A que le ponga la vida de cuadritos a Job. Y vamos a leer entonces en el versículo 13 qué fue lo que pasó. Versículo 13 en adelante. Job capítulo 1, versículo 13. ¿Ok? Job 1:13. Por la J. No, mentiras. Job está antes de Salmos. Antes del libro de Salmos, que está en toda la mitad de la Biblia, ahí le va a quedar fácil. Hacia atrás un poquito y encuentra Job. Job 1:13. Y vamos a leer de ahí en adelante rápidamente. Job 1:13 dice así: y un día aconteció que sus hijos e hijas, hablando de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, su hermano mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en su casa, en casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job pasó a la historia como un gran hombre. Ahora vamos a ver todo lo que pasó. Esto es el principio. Y si esto es el principio, imagínense. ¿Quién en un solo día, un hombre rico, un hombre que todo lo tenía, dice la Biblia en su descripción, que ayudaba a las viudas, a los huérfanos, un hombre de principios, un hombre que estaba haciendo las cosas bien? Cuando uno está haciendo las cosas bien y algo malo le pasa, ¿quién es el primer culpable? Así usted no lo diga, pero lo siente, lo piensa. Pero Dios, ¿cómo permite esto si estoy haciendo las cosas bien? Si estoy viendo ir a ese colombiano y estoy hasta diezmando y me está pasando eso. No, usted no dice eso, es otro pastor colombiano, otra iglesia. Y uno dice: pero Señor, ¿por qué? Job recibió 4 noticias. ¿Cuáles fueron las 4 tragedias que le vinieron a decir en un momento? Porque no acaba de hablar el uno y venía el otro con otra. Recibió que llegó uno de sus siervos y le dijo: ¿sabe qué? Sus bueyes y sus burros se los robaron y mataron a todos. Solo salí yo. Y estaba todavía hablando, me imagino a Job digiriendo
uy, los burros, los bueyes, ¿con qué se va a arar la tierra? Y llega otro tipo corriendo. Job, fuego cayó del cielo, y consumió todas las ovejas y a los pastores, solo escapé yo, le quedan 2 siervos. Y estaba este hablando, y me imagino a Job perplejo, y el otro diciendo, uy, pero ¿qué fue peor? Y los 3 mirándose como, ¿y ahora? Y de repente llega un tercero, y el tercero le dice, Job, nuestros enemigos, los caldeos, se organizaron en 3 escuadrones y fueron a atacar la peregrinación que tenemos de camellos. Se robaron todo y mataron a todo el mundo, Job. No quedó nada, solo salí yo para contártelo. Me imagino a Job con los ojos de Homero Simpson, ya los tenía. Y los otros 2, hijuelita, pobre Job. Y el tercero contando. Y eso no es lo peor de las 4 tragedias para el final. Estaba este todavía diciendo los camellos, no había terminado de decir camellos, y llegó el cuarto. ¿Sabe qué, Job? Sus hijos, todos murieron por una tragedia. La casa se cayó con un viento espantoso, un huracán, y se cayó la casa donde estaban todos en fiesta, porque estaban tomando vino en cena. Cuando uno va a visitar a los hermanos normalmente es ¿por qué? Algún cumpleaños, el grado, están de celebración, y estaban en plena celebración, todos los hijos reunidos de Job en la casa del mayor, y ¡pum!, se vino abajo. ¿A usted le han dado malas noticias en la vida o no? A uno le han dado muy malas noticias en la vida. Yo recuerdo una vez, estando en mi casa en Bogotá, todavía yo era muy joven, vivía con mis papás, cuando entró una llamada, mi mamá estaba allí, entró una llamada. En esa época se usaban todavía los teléfonos, no los celulares, sino los teléfonos de casa, el inalámbrico o el de cable, pero el teléfono que te llamaban a tu casa, ¿cierto? Donde uno todavía se podía escapar. Ahora con el celular, al principio decíamos, uy, qué bien, y ahora usted no se puede escapar de nadie. Antes existía una frase, llamaban a la casa y sonaba el papá, diga que no estoy. Eso ya no existe, porque llaman al celular y si usted no contesta ya saben que es suyo, nadie más contesta eso. El teléfono local o el landline, creo que le dicen los americanos. Y llamaron a esa, y mi mamá estaba ahí, yo estaba en el cuarto de mis papás con mi mamá por algo, y llamaron y sonó el teléfono, y ellos tenían uno ahí en su cuarto, y ella contestó cuando vi que le cambió el semblante a mi mamá. Y yo, ¿qué pasó? Y empezó a llorar. Y lo único que decía mi mamá es, ay no, no daba a decir nada más, y yo ahí estaba, yo, ¿qué pasó? Se había muerto la hermana mayor, o una de las hermanas, la segunda, de mi mamá. No, en ese momento fue cuando se murió mi tío, el hermano menor de ellos. El único hombre. Ellos eran 10 hermanos, el segundo era hombre, se había muerto muy pequeño, mi mamá nunca la había conocido, mi mamá es la antepenúltima de 10, imagínense. Y el último, mi tío, era el único hombre. Usted sabe, hombre entre tantas mujeres, ¿se vuelve más consentido o no? Y ese era el consentido de la casa. Mi tío, Rudy se llamaba él, era el más consentido de la casa. Era el tío al que todas las hermanas habían hecho todo lo posible para mandarlo a la mejor universidad. Mi tío había estudiado publicidad, era el que mejor estudio había tenido, había hecho de todo, porque era el consentido de la casa. El que uno menos se va a imaginar que va a morir de primero. Y la llamaron y yo recuerdo la cara de mi mamá, su hermanito menor. Y fue una noticia terrible. Y yo veía a mi mamá y lloraba, y yo quería llorar no por mi tío, aunque me dolía mi tío, pero uno llora es por el que uno ama, que le está doliendo algo o no. Y yo veía a mi mamá llorar y yo quería llorar más que ella, y ojalá yo pudiera sentir el dolor de ella. Y eso es un hermano. Imagínense que a usted le digan que perdió su patrimonio, perdió sus bueyes, sus ovejas, sus trabajadores, que el hombre los quería y los cuidaba. Le quedan en teoría 4 trabajadores porque a cada tragedia sobrevivió solo uno. Pero lo peor es que pierda a todos sus hijos de un solo golpe. Y hemos tenido historias aquí hace poco, enterramos a una pequeña niña. ¿Y cuán doloroso fue? Imagínense todos los hijos de un solo. Y ya sin patrimonio para enterrar ni nada porque perdió todo. Job tenía todo el derecho, humanamente hablando, de mandar a freír espárragos a Dios. ¿O no?
Usted y yo a lo mejor lo hemos pensado o lo hemos dicho por muchísimo menos, ¿o no? Con circunstancias más complejas y más difíciles, a veces ponemos en duda el señorío de Dios, pero ¿será que Dios sí? ¿Cómo permite esto que me pase? Si yo le sirvo, yo lo busco, yo voy los domingos. Y Job, vuelvo a leer, desnudo salí del vientre, versículo 21, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Decir eso toma muchísima intimidad con Dios. Eso no lo puede decir una persona que simplemente diga creer en Dios. Toma que usted de verdad esté metido en la presencia de Dios todos los días y conozca a Dios de alguna manera para decir, todo lo que tengo es de la mano de Dios. Y si es de Él, pues Él puede volverlo a tomar, incluyendo a los hijos. Yo le he contado mi testimonio con Sebastián, ¿recuerda? Que le conté cuando nació y nos lo quitaron y nos decían si iba a sobrevivir esa primera noche y demás. El Señor me dijo a mí algo similar. Me dijo, pues el que no aborrece a padre o madre, sus hijos, no es digno de ser llamado ni discípulo. ¿Usted cree que sus hijos son suyos o son míos? Y yo esperando palabras de consuelo de Dios para darle palabras de consuelo a mi esposa que estaba desconsolada por su hijo y por su papá que acaba de morir, y Dios me coge a mí con guante blanco, reaccioné, porque todo es mío, yo doy y yo quito. Y ese día me tocó entregarle a ese hijo y a los otros dos que tenían y a toda mi familia. Señor, son tuyos, no son míos. Tú me los das y los disfruto y los entreno y educo como tú quieres, pero son tuyos. A la larga no son míos. Los hijos son de Dios. Y dijo Job, probablemente lo más doloroso fueron sus hijos. Y dijo, Dios da y Dios quita. Y en todo no pecó. Porque uno cuando tiene la gente habla de la mala suerte, ¿no? Yo me imagino los 4 que vinieron, se habrán visto y luego hablaron entre ellos. Oiga, ¿usted qué vino a decirle? Porque estaba tan atribulado. No, yo vine a decirle que las ovejas se las consumió el fuego. ¿Y usted qué vino primero? No, que los bueyes y las burras y todo se fue. Y usted no, que los... ¿Será que Job rompió un espejo así de grande en la casa que tiene tanta mala suerte? Y Job, delante de ellos, sin embargo, no pecó y no le echó la culpa a Dios de absolutamente nada. De absolutamente nada. Pero uno, igual la pregunta se la hace uno. ¿Cuál es la pregunta? Pero ¿y por qué le tocó a Job todo eso? Tampoco se hizo la víctima. Pero igual la pregunta es, ¿por qué? 4 tragedias en un día. Pues así como usted y yo nos preguntamos por qué le tocó a Job eso, ¿sabe qué se preguntaba el diablo? ¿Y por qué este no maldijo a Dios? Con todo lo que le hice, ¿y por qué no maldijo a Dios? Y lo sabemos porque usted continúa leyendo y el diablo vuelve a subir al cielo. Tuvo subidas en ese tiempo. No sabemos cuándo pasó la historia de Job. Se cree que fue entre el diluvio y la salida de Egipto, o sea que fue en la época de los patriarcas. Otros creen que pudo haber sido antes del diluvio por la edad de Job. Job tuvo muchos años, no tantos como los 900 y pico de Matusalén, pero se cree que fue en esa época del Génesis, en algún momento antes del establecimiento de la nación de Israel, porque aquí todavía no había una nación sobre la cual Dios había puesto los ojos, Israel. Esto fue antes del nacimiento de Israel. Pero en ese tiempo ya existía un hombre que amaba a Dios y al cual el diablo le había puesto su mira encima. Y dijo, pero ¿por qué no ha maldecido a Dios? ¿Por qué no maldijo a Dios con todo lo que le hice ya? Y subió delante de Dios. Es que usted lo ha cuidado y de todo, y Dios que le dice, bueno, ahí está. Pero es que piel por piel, dice Satanás, piel por piel. Si tú le tocaras su piel, si tú le hicieras daño a él, ahí ya cuando es su propia carne, la historia va a cambiar. Piel por piel. Y Dios le dice, está bien, toca su salud, pero no le quites la vida. Y lo que le faltaba a Job. En mi país dicen, tras de gordo, hinchado. Tras de gordo, hinchado, pobre Job. Si no es que esté gordo, estoy hinchado, no crean. Es que tengo una condición, dicen acá. El pancito. Tras de gordo, hinchado, el pobre Job.
Entonces vuelve a bajar Satanás. Y esta vez, ¿qué hace? Un poco de llagas le salieron a Job. Dice la Biblia que le tocaba rascarse con un tiesto, dicen algunas versiones, otros definen tiesto, otras versiones lo definen como un pedazo de teja, otros como un pedazo de vasija. A la larga lo que eso es un pedazo de barro. ¿Recuerda el barro cocido con el que se hacen las tejas? Y eso roto se vuelve medio filudo. ¿Recuerda? Aquí no se ven tanto, pero las tejas corte español, ¿recuerdan? De la arquitectura típica española, que se usan mucho todavía en nuestros países, o aquí en ciertas partes de la Florida y California todavía usan ese tipo de tejas. Cuando se rompe ese barro cocido, eso es filudo. Y dice la Biblia que Job se rascaba con un pedazo de eso las llagas, porque así lo fastidiaba. Uno siempre desea que Dios te dé salud porque lo demás se lo puede buscar uno o no. Pero ya cuando se le toca la salud, complejo. Y Job entonces empezó a soportar eso y se rascaba con ese pedazo de barro cocido. Y el Señor Job, quiero decir, no Dios, sino el Señor Job, seguía sin negar que Dios era Dios y sin maldecir el nombre de Dios. Es más, su esposa llega en ese momento. Ay, las esposas pueden ser influencia para bien o pueden ser influencia para mal. Miren, Dios les ha dado un poder, mujeres, que no tienen los hombres. Tienen la capacidad de influir, de influenciar en la vida de sus maridos. Eva influenció en la vida de Adán. Le dijo, toma. No fue tentado por la serpiente. Él comió porque amaba a Eva. Así como en otros momentos de la Biblia vemos la influencia poderosa de mujeres sabias con sus esposos. La capacidad que tiene la mujer para influenciar es muy grande, se la dio Dios a ustedes. Úsenlo para bien. Úsenlo para bien, mujeres. Y esta mujer viene y le dice a Job, Job, maldice el día que naciste y muérete. Maldice a Dios y muérete. Imagínense el consejito de la señora. Maldice a Dios y muérete, Job. Mira, perdimos todo. Me imagino la otra brava también con él, porque así son algunas esposas. Pasa algo malo y el culpable es el marido, ¿no? Le cayó la roya, le cayó fuego del cielo, de todo. Ah, Job, ¿qué hiciste? Y el pobre Job. Maldice a Dios y muérete, le dice. Ush. Yo no sé a ustedes, caballeros, pero cuando mi esposa me dice algo así como, no pasa nunca, pero no nunca ese estilo, pero que me diga algo como que a mí me duele, a uno de hombre, por más macho que uno sea, a uno le duele lo que la mujer que uno ama le dice o no. O le deja de decir, eso lo desbarata a uno. No crean que no, por más que uno se haga el duro, uno puede estar todo el día con eso que le dijeron o no le dijeron en la cabeza. Y que te salga tu mujer a decirte, maldice a Dios y muérete. Pobre Job, yo no me imagino el pobre Job. Los hijos muertos, todo lo perdió y todavía la mujer le dice, con esas llagas horrorosas que tiene, maldice a Dios y muérete. Eso ya no hay nada que hacer. Y Job le dice, mujer, estás hablando como las mujeres fatuas sin conocimiento de quién es Dios. Job ejerce como pastor de su casa. Los esposos a veces olvidamos que la primera responsabilidad espiritual sobre la casa no es de las mujeres, es nuestra. Usted quiere que en su casa haya estándares bíblicos y no está dispuesto a ser pastor en su hogar. Qué pena, caballeros. Las responsables de la vida espiritual en su casa con sus hijos no son ellas, son ustedes. Si no hay vida espiritual en su casa, el culpable es usted delante de Dios, no su esposa. Y Job ejerció. ¿Y qué dijo Job? Mujer, estás hablando con las mujeres fatuas, como las que no tienen conocimiento de quién es Dios. Y tú y yo sí conocemos a Dios. ¿Qué te pasa? Cualquiera en esa circunstancia, lleno de llagas, le puede decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, pero te mato también a ti. ¡Pum! Le da rabia y arremete contra ella. Señor, te la mando a ti primero y luego aquí voy yo. Jerónimo, y se bota. Pero la puso en su lugar como pastor de su casa. Como pastor de su casa. Ahora, no todo lo que Job hizo estuvo bien y ya vamos a ir a la otra parte. Porque hay algo en la historia que todavía no cuadra. ¿Por qué todo esto si estamos hablando del amor? Aquí parece todo menos una historia de amor. No hay un verdadero amor de la esposa sobre Job.
¿Cuál es el amor de Dios reflejado en la vida de Job con todo esto? Obviamente Satanás no ama a Job con todo lo que le hizo. Pero seguía Satanás Piedro, como, oiga, ¿y este no va a maldecir a Dios? Pero él le dejó cocinando todo lo que le hizo. Y en ese momento, cuando está en esa circunstancia Job, y usted ve los capítulos siguientes, Job tiene 42 capítulos, y los capítulos siguientes de ahí en adelante, es una charla entre 3 amigos de Job, y hay un cuarto que aparece al final. En la charla los amigos de Job no quiero decir lo atacan, pero lo hacen. Y le dicen, vea Job, si todo esto le está pasando es culpa suya. ¿No es lo más típico? Si todo esto está pasando, usted tuvo que haber hecho algo. Usted pecó, Job. Reconozca su pecado. Vienen 3 amigos. Elifaz, Bildad y Zofar se llaman. Hablando de nombres, por si acaso, ahí hay otros 3. Si alguno tiene nietos para recomendar a sus hijos, entonces pongan, ahí están esos 3. Yo no lo haría, pero bueno, este es un mundo libre. Y Elifaz, Bildad y Zofar se unen para consolarle, dice la Biblia. Van a buscarle para consolarle. Y cuando llegan, lo ven tan mal que por 7 días, o sea, lo vieron tan mal, llagas y demás, que por 7 días, narra la Biblia, se quedaron solamente frente a la hoguera viéndolo. No le dijeron ni una palabra. Para uno llegar a consolar a alguien y no decirle ni siquiera, lo siento mucho, uno tiene que ver que esa persona está muy mal, destruida. Y por 7 días, dice la Biblia, se quedaron solamente callados viéndolo. Pero 7 días después, los que habían venido a consolar, ¿qué resolvieron? Los muy babosos resolvieron, qué pena por los babosos, me desquitaré después ellos en el cielo, me dirán algo si están allá. Le dicen, ¿sabe qué? Es que todo es culpa suya. Usted tuvo que haber hecho algo porque definitivamente todo esto no le pasa a cualquiera, Job. Usted tuvo que haber hecho algo. Arrepiéntase de su pecado. Y Job, ahí están los discursos. Job da como 10 discursos. No, yo no hice nada, yo soy inocente. Yo le he dado al huérfano, a la viuda, soy inocente, o sea, no que no haya pecado, obviamente, pero inocente de algo tan grave como lo que me está pasando. No, algo tuviste que haber hecho porque hasta tus hijos pagaron por tu pecado. Y empieza ese tira y afloje. Le responde uno, pero es que usted, fíjese a ver, usted en contra de Dios, diciendo que Dios, pero Dios, no, que yo no, que el Dios creador de todo sabe que yo nada que ver para haber hecho algo como para que me maten a mis hijos, yo nada. Y empiezan así, tira y afloje. Y por ahí en el versículo 13, perdón, en el capítulo 13, vamos a Job capítulo 13, versículos 20 al 28, pues ya Job empieza a preguntarse, ¿será? ¿Será que es que yo hice alguna cosa? Y el versículo 20 en adelante del capítulo 13 dice, oh Dios, concédeme estas 2 cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame y te responderé. O deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Pones mis pies en el cepo, examinas todos mis caminos y rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre, como un abrigo carcomido por la polilla. O sea, Job habla de lo que le está pasando. Y lo que dice es, ¿por qué? Lo que nosotros nos preguntamos al principio, Job, ya después de la charla con sus buenos amigos, empieza a preguntárselo, pero ¿qué fue? ¿Hice algo cuando era joven? ¿Algo? ¿Pensé en otra que no fuera mi esposa? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? Dime por favor, porque ¿cómo es que tú te ensañas así con alguien que es, y él se compara como una hoja llevada por el viento, o sea, algo que no tiene mayor impacto en el mundo?
¿Cómo es que te ensañas, perdón, contra como una paja seca en el viento? Yo no soy nada. Y tú eres el Dios de todo. ¿Cómo? ¿Por qué te ensañas así conmigo? Por favor te pido que quites tu mano dura sobre mí. Y es uno de los primeros errores de Job. Pensar que es la mano de Dios aplastando a Job. Quita tu mano dura de sobre mí. Dime qué fue lo que hice antes en mi juventud para que yo esté viviendo de esta manera. O sea, que sea como una madera que se pudre, como un abrigo comido por la polilla. No sé si ha visto alguna vez la ropa cuando la polilla se mete. Ojalá no haya de eso por ahí, pero si usted es de esos que tiene un abrigo que se quiere poner solamente en cierto momento especial y ha habido polilla, lo va a sacar al año y se da cuenta que eso está lleno de huequitos. Y así se sentía el hombre, con huecos por dentro, había quedado todo agujereado, comido por la polilla. Pero aún en medio de ese tormento que estaba viviendo, Job declaró una de las verdades que todo creyente, atención a esto, porque esto que declaró ahí en medio del libro de Job es algo con lo que vamos a volver para la conclusión después. Job declaró algo que usted y yo, en medio de nuestra tormenta, aún preguntándonos y peleando con Dios. Yo siempre digo, vea, usted tiene derecho de pelear con Dios, vaya y pelee, pero con Dios. Póngase en la intimidad con Dios y dígale, Señor, ¿por qué? Háblame. ¿Él es su papá o no? Y el camino de comunicación está abierto con Dios. Vaya y derrame su corazón delante de Dios. Es más, Él bien nos dice en el libro de Filipenses que no estemos afanados, sino que más bien derramemos nuestro corazón delante de Él, en oración y ruego, nuestras peticiones delante de Él. Abra su corazón delante de Dios. Hombres, yo sé que a nosotros nos cuesta hablar, ¿o no? ¿Cuál es la queja que yo veo en parejas jóvenes y parejas adultas? Cuando él llega le pregunta cómo le fue. Y las respuestas de él son o monosilábica. Si bien es gastar mucha saliva, si decir bien es gastar mucha saliva, ¿qué hacemos los hombres? Con el sonidito nada más basta. Oye, aquel negocio después te cuento. Los hombres somos súper expresivos, ¿o no? Tendemos a guardar mucho los hombres. Esto no le pasa a las mujeres. No le pasa a las mujeres. A veces yo le digo, Machi, mi amor, tengo cita con un discípulo. Listo, ella sabe que en una hora y media salí. Ella me dice, espera, salgamos, vamos a comer, pero espera que primero voy a hablar con una discípula. Yo le digo, no va a ser a almorzar, va a ser a cenar. Y a Lina le pasa igual. Lina también, cuando se reúne con algunas discípulas más que con otras, dije, Lina, dejemos nuestra reunión para mañana después, tranquila, hágale. Las mujeres no tienen problema para desahogarse, ¿o no? Los que más tenemos problema para desahogarnos, ¿quiénes somos? Los hombres. Los hombres. Y Dios nos dice, caballeros, delante de Él, derrame su corazón. ¿De quién más, delante de quién más, sino del Dios perfecto que Él son? En oración y ruego delante de Él. No esté afanado por nada, más bien vaya a la presencia de Dios y hable con Él. Si tiene que llorar de rabia, llore de rabia, pero hágalo ahí. Hay cosas que usted no haría delante de nadie, yo entiendo, pero delante de su papá Dios que le ama y vamos a ver cómo es real que nos ama, pues hágale. ¿Y qué dice Job? Versículo 25 al 27 del capítulo 19. Este es uno de los versículos más hermosos y doctrinalmente poderosísimos que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Job 19, 25 al 27. (19, 25 al 27). Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Pregunta, Job lo ubicábamos en el libro de Génesis, no sabemos exactamente cuándo, pero fue antes del nacimiento de Israel. Era cuando Dios tenía un trato con los hombres distinto a como era a través de los hebreos. Ahí nació Job, esa fue la época de Job. ¿Cuándo nació Jesucristo? Como 4000 años después. Pero las palabras de Job, porque son ricas doctrinalmente. Alguien preguntó alguna vez en la reunión de los miércoles, hoy nos salvamos porque creemos en que Jesús vino hace 2000 años, nos arrepentimos y le aceptamos como nuestro Señor personal. Esa es la base de la doctrina de la salvación.
Y alguien preguntó muy bien allí uno de estos miércoles, ¿y cómo se salvaban antes? ¿Se lo había preguntado? No, porque como ya murieron, ya no nos importan esos manes. Todos los que vivieron de 2000 años para atrás, de hace 2000 años atrás, no. Nosotros tenemos que creer en lo que ya pasó y aceptarlo. Ellos tenían que creer en lo que había de venir y profetizarlo. Y aquí está la clave doctrinal de eso. Yo sé que mi Redentor, ¿quién recibe el título de Redentor en la Trinidad? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? ¿Quién lo recibe? El Hijo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece hoy dentro de mí. La fe de este hombre. Yo sé que en un momento le veré, porque mi Redentor está vivo y se levantará del polvo. Es una de las profecías cumplidas en Cristo Jesús, fue esta, dada por Job. ¿Usted sabe que su Redentor está vivo? ¿Tiene usted claro que su Redentor vivió, murió, pero que al tercer día resucitó y que hoy está sentado a la derecha del Padre y que está en el trono de su corazón? Porque si usted tiene claro eso, como Job, podríamos decir, aún en medio de la tragedia más espantosa que podría llegar a tocar mi puerta, yo puedo estar establecido en el centro de mi vida, que es Cristo. Cuando mis ojos están puestos en Cristo, no hay nada que venga, aunque nos vaya a doler, que nos derrumbe. Atención a la diferencia. En el Nuevo Testamento, el mismo Redentor, Jesús, alguna vez dio una enseñanza a los que lo seguían y lo oían, incluyendo a los fariseos. Y les dijo, miren, el reino de Dios es como dos casas. Una fue construida en la arena, una casa de playa, imagínense la hermosa, en la arena. La otra fue construida en la roca. Y les compararé al que las construyó como el hombre necio y al hombre prudente. El necio construyó en la arena, porque se le dijo, pilas, la arena no es un buen fundamento. Pero el hombre prudente construyó en la roca, dijo, un fundamento más sólido. Y vinieron aguas y vientos y tempestades, y cayó la casa en la arena, y fue grande su ruina. Pero eso mismo cayó y golpeó a la casa de la roca, se habrá roto una ventana o dos, pero permaneció en pie. La vida del creyente, el que tiene como a Job a su Redentor en medio, en el centro, no va a dejar de vivir las tempestades, los vientos y las aguas. Usted y yo lo sabemos, a lo mejor. Algunos con más intensidad que otros. Pero la promesa sí es ¿cuál? Que permaneceremos. Porque si su fundamento es Cristo, si el fundamento de su vida, de su hogar, de su matrimonio es Cristo, usted ya tiene el partido ganado. Usted ya tiene el partido ganado, si su fundamento es Cristo. Y Job, en medio de la dificultad, hasta el versículo 19, todavía no había ninguna solución ni a las llagas, ni a la pobreza absoluta en la que quedó de un momento a otro. No había solución a nada. Pero él declaró, yo sé que mi Redentor vive y que en algún momento lo veré con mis propios ojos, aún cuando ya no esté en esta piel. Él tenía una convicción respecto a lo que venía después de la muerte física, y era encontrarse cara a cara, frente a frente con su Creador. ¿Usted tiene esa convicción? ¿O aún le tiene miedo a la muerte? Porque es normal que uno a veces oiga, uy, qué miedo morir. ¿Pero por qué? No, porque dejo a mis hijos muy chiquitos, pero sus hijos ya tienen 40, 45, pobrecitos mis bebecitos. A veces el miedo a la muerte no es así como lo camuflamos, miedo a dejar a mi familia atrás, pobrecitos. No, a veces el miedo a la muerte puede venir de una falta de convicción respecto a qué viene después de la muerte. Para los que hemos creído, dice la Biblia, hemos pasado de muerte a vida. El que está en Cristo es ese tipo de nueva criatura que ya tiene asegurada la vida eterna. Si usted ha aceptado, se ha arrepentido de sus pecados y aceptó al Redentor de Job, a Cristo Jesús, usted ya tiene asegurada su eternidad en el cielo, la vida eterna.
la vida eterna. Ahora, insisto, eso no nos hace exentos de pasar por calamidades. Y usted las ha pasado, yo las he pasado, Job nos ganó a todos. Y sigue el discurso entre los amigos y Job, y es que usted hizo y deshizo, y entonces se para uno de los que estaba allí, una cuarta persona, Eliú, y este Eliú era más joven. Por ahí en el capítulo 33, después usted lo lee todo, en el 32 se presenta Eliú, en el 33 él da un discurso acerca de quién es Dios. Les dice, miren, me quedé callado porque soy más joven y los oigo hablar a ustedes tres, Zofar y demás, y no dan en el punto con quién es Dios. Ustedes hombres de Dios, mayores en edad y todo lo demás, y no dan un punto. Y tú, Job, tampoco. Los dos estaban hablando de una perspectiva de pronto egocéntrica de quién era Dios. Cada uno es de su propia realidad. Tú hiciste algo para que no estés bien como estamos nosotros. Y yo no hice nada, yo hice todo bien. El Dios que conozco no tendría que castigarme así ni poner su mano dura sobre mí. Y dice Eliú, vea, Dios es el que hace que la nieve caiga. Dios es el que hace que la lluvia venga. Dios es el que hace que el sol salga en la mañana y se oculte en la noche. Dios puso la luna. Dios empieza a hablar de toda la creación. La Biblia dice que la revelación de Dios mismo a los hombres está en la misma creación firmada. Miren, yo una vez, ya siendo cristiano, mi papá le gustaba salir y llevarnos a conocer diferentes lugares. De pronto por eso yo soy así con mi familia. A mí, yo no soy de los que nos gusta ir al mismo restaurante. Cuando yo me casé les cuento una infidelidad. No infidelidad, yo porque estoy diciendo bobadas, una infidencia. Estoy diciendo bobadas. Yo iba a decir una infidencia entre la familia Zorrilla y los Gómez. Ninguna infidelidad, mi amor, no creas que estoy diciendo bobadas. Una infidencia, gracias por corregirme, doña Ana María. Aquí van a salir chismes, bórreme eso de YouTube. No es infidelidad, una infidencia. Mis suegros, como buenos bolivianos, les gustaba ir a un lugar que se llama Víctor. Los bolivianos me corrigen. Porque ese es el lugar para el Día de la Madre, para el Día del Padre, Sí, una vaina. Y yo soy conozcamos algo nuevo. Vamos a busquemos algo diferente, comamos en un lugar distinto. Y era todo el tiempo ahí. Y los peruanos no se rían, que para ustedes es que vamos a comer hoy, pollito. Y aquí decíamos, vamos a hacer una comida para toda la iglesia. ¿Y con qué me salían? Es deliciosa, pero hagamos una pollada. ¿Se acuerdan una época en que teníamos allá afuera y estaban Laurita y César dándole? Lo bueno de la pollada es que era solamente una vez o 2 veces al año. Oiga, nos toca hacer pollada otra vez, eso era delicioso. Cierro paréntesis. Pero a veces tendemos a hacer siempre lo mismo, ¿se han dado cuenta? Yo decía, no, probemos algo distinto. Mi papá era de pronto así, vamos a conocer distintos lugares de Colombia, y no es que mi mamá, como es de La Guajira, en algunos momentos dijeron, bueno, vamos a conocer el Cabo de la Vela, eso es en el punto norte de Colombia. Y son unas playas casi vírgenes, sobre todo para esa época en la que fuimos. Entonces lo único que había eran enramadas de los indios y ellos la alquilaban, porque los indios son todos menos bobos, y las alquilaban para el arijuna. El arijuna le dicen ellos al hombre blanco, aunque no somos blancos, pero bueno, el hombre blanco que llega hasta allá para conocer sus tierras. Ahí hay que rentarle a estos arijunas y nos rentaban la enramada para poner ahí las hamacas o los chinchorros y poner nuestras carpas. Ahí era un plan camping en Playa Virgen, delicioso. Y un día me levanté temprano, salí de la carpa, mis primos, mis papás, mis tíos se quedaron y yo me fui caminando por toda la playa, por toda la punta del Cabo, la punta norte de Colombia. Y venía caminando 1 hora y venía alabando al Señor. Yo estaba en ese momento en un amor muy lindo con el Señor. Y me quedé parado en un momento entre cansado y bueno, yo dije ya me toca devolverme porque si me devuelvo más tarde de esto no encuentro desayuno. Yo sabía con quién había ido también. Y me quedé mirando el mar y en un momento u otro empecé a llorar. Y empecé a decirle, Señor, yo parezco una niña, llorando mirando el mar. Qué bola, pensé yo. Se me pasa. Y el Señor puso ese versículo en mi corazón. Yo me he revelado a través de la creación. Y lo que tú estás experimentando es que estás viendo quién soy yo, solamente por ver el mar que yo le puse límites. Y es una de las cosas que dice el libro de Job. ¿Quién le puso límite al mar? Oiga, ¿verdad? ¿Quién le puso límite al mar? Lo estudiamos en Génesis capítulo 1, lo hizo Dios. Y cuando usted va a la naturaleza, en ese nivel de perfección y equilibrio que solo hemos desbalanceado nosotros, usted ve la firma de Dios en todas partes.
En todas partes ve la firma de Dios. Y yo estaba ahí viendo el mar. Y es un mar tranquilo, calmado, parece una piscina. Ese lado del Cabo de la Vela, un cabo es un cabo de salido de sin olas, parece una piscina, hermoso, azul. Sin olas. Lo único que se ve por allá es que de repente salta un delfín y de repente el tiburón cazándolo. No, mentiras, no vi nada de eso. Y al otro lado yo veía el cabo, ese risco grande de tierra y arena, hermoso, el viento lo serpenteaba con una bandera de Colombia ahí puesta encima. Y yo decía esto, la bandera de Colombia, pura obra de los hombres, chévere, patriotismo. Y luego veía el mar y empezaba a llorar con la obra de Dios. Y ese es Dios revelado en la naturaleza. Y eso empieza a decir Eliú. Vean, este Dios que hizo todo esto, ¿ustedes de qué hablan? Todo lo hizo para ponernos a nosotros allí su obra maestra por amor. Ahí nos puso. Entonces, Job, ¿cómo vas a decir que el Dios que hizo todo esto ha puesto su mano para aplastarte? Qué pena, Job, pero estás equivocado. Ahí Job ya no tuvo argumentos. Con sus otros amigos argumentaba y empezaban. Ya me imagino, entre esa argumentada, 10 argumentos tuvo Job. Habrá pensado quién mandó a llamar a estos manes. Eso fue mi esposa seguramente, otra más que le voy contando. Pero con este muchacho, el más joven, Job, dice la Biblia, guardó silencio. Quedó callado ante la verdad que Eliú, más joven, le estaba diciendo a los 4. Los mandó callar con la verdad de Dios. Y después de eso viene lo fascinante. Cuando uno piensa, ok, se quedó callado Eliú y ahora va a saltar Job o van a saltar los otros 3 a decir, cállese peladito, usted no sabe nada. Salió Dios. Y dice la Biblia que un torbellino de viento se formó. Y empezó Dios a hablarles. Y primero cogió a Job. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice que cayera nieve? ¿Dónde estabas tú cuando creé al Leviatán y lo dejé libre por el mar? ¿Dónde estabas tú cuando hice que creciera cada cosa de acuerdo a su propia especie? ¿Dónde estabas tú cuando puse la luna en su lugar, el sol, y Job callado? Y luego fue a los amigos. Les dijo, hey, si ustedes no quieren que yo me los lleve por delante por hablar mal de mí, porque de pronto con la mejor intención hablaron lo que no era cierto de mí, vayan a buscar otra vez a Job y entre los 4 me hacen un sacrificio. Y ofrecen las 7 vacas y lo demás. Dios les da una orden específica. Y me imagino estos 3 también iban por lana y salieron trasquilados. Iban por lana, iban a dárselas de los expertos consejeros a Job. Salieron bravos con Job. Me imagino bravos con Eliú también. Este chino nos hizo quedar mal. Y luego Dios mismo se les aparece. Pilas, devuélvanse, porque lo que hablaron no era así. Así que si no quieren que me los lleve por delante, vayan y ofrezcan sacrificio con Job. Pero cuando le está hablando a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Y todo esto lo hice para ponerte a ti. Tú eres de todo eso, tú eres el hombre, el ser humano, mi obra maestra, a imagen y semejanza mía. Nada más en la creación fue hecho a imagen y semejanza de Dios que usted y yo. Dios puso directamente en el hombre espíritu de vida. Por eso el corazón del hombre siempre busca a Dios, siempre busca lo espiritual. Algunos lo llenan con conocimiento, otros lo llenan con otras falsas doctrinas espirituales, pero el que se acerca a Dios está pleno, está completo, porque su corazón ha encontrado eso con lo que desde el principio fue creado, la imagen de Dios. Por eso los hombres siempre estaremos buscando en lo espiritual alguna respuesta, o dándole respuestas con otras cosas a algo que solamente tiene respuesta en lo espiritual. Pero solamente el que encuentra al Señor entiende la plenitud de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso no es una religión. Religión, por definición, religare en latín, significa esfuerzo por encontrar a Dios. Eso significa religión. Pero relación, que fue lo que Dios propuso desde el principio con Adán y Eva, es un tú a tú con el Creador que lo hizo a imagen y semejanza. Y Dios tuvo que bajar y recordarle a Job un par de cositas. Y lo más lindo viene allí a continuación. Job capítulo 42. Job 42.
Job 42, del 1 al 6. Después de que Dios le dijo todo eso en el torbellino, y Job ahí, Job respondió al Señor y le respondió así. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dice Job? Mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe qué le pasa a uno cuando de verdad conoce a Dios? Cuando uno de verdad conoce a Dios, uno dice: ¿qué he hecho toda mi vida? Job era un hombre bueno, al cual Dios había protegido sus bienes y demás. Pero solamente cuando Dios le revela, primero con Eliú y luego él mismo hablándole: mira, esto soy yo. Deja de decir que es mi mano presionándote. Todo lo contrario, mi mano está cubriéndote de todo lo que el maligno ha querido hacerte. Y he permitido algunas cosas, porque la primera y más grande lección doctrinal que debemos sacar hoy es que Satanás nunca, el maligno, nunca va a tener más poder sobre su vida que lo que Dios le permita. Dios no manda el mal a nadie. Atención, Dios no manda el mal a nadie. El maligno, que es uno de los títulos que recibe el enemigo de Dios, planea y hace artimañas, se hace de artimañas para que usted caiga en minas en su caminar en esta vida, porque él busca hacerle daño. Muchas de esas, la gran mayoría de esas, han sido desactivadas por Dios. ¿Sabe cómo lo sé? Porque si no, usted estaría muerto. Dijimos al principio: Satanás viene a robar, a destruir, pero ¿cuál es la principal de esas que está en el medio? A matar. ¿Usted está vivo o no? Pues por lo menos que yo sepa, el que está dormido solo es dormido. Codelo, por si acaso se nos... Codelo, ¿está dormido o ya pasó a mejor vida? Usted está vivo, o sea que Dios todavía tiene un plan por desarrollar con usted. Lo mejor aún está por venir. ¿Cómo sé que lo mejor aún está por venir? Salte sin perder Job, salte a Eclesiastés 7:8. Eclesiastés 7:8. Déjemelo leer, ya usted lo leyó ahí. Fíjese esta versión, búsquelo. Eclesiastés está un poco más adelante. Eclesiastés 7:8, en la nueva traducción viviente, me gusta en la versión Reina Valera actualizada dice así: mejor es el fin de un asunto que el comienzo. Mejor es el de espíritu paciente que el de espíritu altivo. Atención, mejor es el fin de un asunto que el comienzo. Hay otra porción que Dios dice para darnos, dice Dios acerca de nosotros, para darnos a nosotros el fin que esperamos. Y hay otra que dice un fin y una esperanza. Dios nos ha dicho muchas veces y ha hecho muchas veces eco en su palabra que para nosotros lo mejor aún está por venir. Solo que nosotros a veces nos empeñamos en decir: todo tiempo pasado fue mejor. ¿Recuerda ese famoso dicho? Y así dicen los antiguos: qué pena, y el primer pedradón le va a llegar a los más viejos. Es que no hay como lo de antes. Cuando se trata de carros, yo he oído a mi abuelo. Mi abuelo tenía un Land Rover Santana, es un carro que ya no hacen. Land Rover Santana, un carro británico, que ese berraco carro todavía está funcionando y andando en las calles de Bogotá. Un carro del 50 y pico. Yo les he contado la historia. Ese carro lo compró un cura en algún momento. ¿Y cómo supimos que estaba todavía por ahí el carro andando? En Colombia la placa se va con el carro. La placa del carro no se queda uno con ella. Entonces el carro tiene toda la vida la misma placa. Por eso uno puede saber qué carro es de quién.
Y ese Santana color azulito de mi abuelo lo tenía por allá en Cura y alguien de mis tíos, ya no me acuerdo quién, o uno de los primos de mi papá, lo chocó una vez y dijo, uy, ese era el carro de mi tío, el de mi abuelo Luis, para él su tío, su papá. Y años después, un curita andando en ese carro. O sea, ese carro ya por lo menos vivió más que mi abuela ya murió. Y el carro sigue andando. Y algunos antiguos dicen, no hay como el tiempo pasado. Las cosas antes las hacían mejor. ¿Con los carros dicen eso o no? Los carros de antes duraban, lo de antes sí duraba, no de qué. Y a veces nos quedamos así en otros aspectos. Y hoy todo va para atrás y la sociedad y ta. Pero aunque eso sea una realidad aparentemente, ¿cuál es la realidad para mí? Yo debo apropiarme de lo que Dios dice. Y Eclesiastés dice que es mejor el fin de un asunto que el principio. Si usted está con el Señor, lo mejor en su vida todavía está por venir. Lo mejor en su vida, las mejores páginas en su vida todavía están por escribirse. Esa es la realidad, no que me invento yo y que suena poético. Es lo que Dios dice en Eclesiastés, por allá en Jeremías y en otro montón de lugares. Hace eco, como les digo, en muchas partes para recordarnos, fíjense que lo mejor en sus vidas de mi mano aún está por llegar. Y Job dice, conozco que todo lo puedes, que ni siquiera mis pensamientos puedo esconder de ti. Hablaba lo que no entendía acerca de ti, pero ahora mis ojos te ven. Si usted vuelve a Job capítulo 42, versículo 10 en adelante dice así: Dios no deja promesa sin cumplir. Dios no deja promesa sin cumplir. Y el amor de Dios se completa en nuestras vidas. Dice el versículo 10 en adelante. Y quitó Jehová, capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Ellos todavía no habían aparecido en la escena. Y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, o sea, el último estado de Job, más que el primero. Porque tuvo, ¿cuántas? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima o Jemaima, decimos nosotros en inglés, Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había, atención, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Y cómo murió Job? Viejo y lleno de días. ¿Dios restaura? Por supuesto que sí. ¿Las promesas de Dios se cumplen? Por supuesto que sí. El libro de Job nos deja ver a un tipo que pasó por las duras de esta vida, pero que el Señor, en medio de la circunstancia, para el Señor devolverle 1,000 yuntas y 1,000 ovejas y 14,000 camellos y todo eso para el Señor era un abrir y cerrar de ojos. Lo importante no es eso, entiéndame. No se quede con el BM que ahora sí el Señor me va a dar. No se centre en la bendición, céntrese en el que la dio. Y el centro de Job no es la promesa cumplida al final, lo leímos. Capítulo 19. ¿Recuerdan? Capítulo 19 de Job. En sus versículos, para que usted vuelva atrás y si no lo ha subrayado, subráyelo. Capítulo 19, versículos 25. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, su promesa y mi promesa, aún después de la muerte, cuando se hayan olvidado de nosotros, si es que da el tiempo, cuando nuestros huesos sean más que polvo, le veremos, sabremos que le estaremos viendo frente a frente. El centro de Job
es el mismo centro de la Biblia. ¿Sabe quién es el personaje principal de la Biblia? Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque la verdad es que Él es el centro del amor de Dios. Siempre he dicho que la señal o el símbolo del amor se dijo que es un corazón, ¿recuerda? Y ya le conté la historia del famoso origen de ese corazón. Pero el verdadero símbolo del amor debería ser una cruz. Debería ser una cruz. Y si usted alguna vez tiene tiempo, revise por ahí en internet. Él es predicador, pero también es un investigador y científico que se encarga de buscar esas imágenes que se encuentra con los telescopios que tenemos hoy en la galaxia, en las diferentes galaxias del universo. Y hay una de ellas que encontraron, ¿cómo es que se llama, Ley? Louis Giglio. Y el tipo descubrió que eso ya está en las redes, que la NASA, creo que fue con el de Humboldt, el telescopio de Humboldt, descubrieron por allá en una galaxia lejana, el centro de una galaxia tiene en luz azul, creo que es, ya no me acuerdo cómo se ven las fotografías que tomaron, una forma de una cruz. Es como el Señor poniéndole una firma, todo esto es mío, a su creación. Una cruz, ¿quién encuentra una cruz en medio de la galaxia? Es porque Dios quiere mostrar y revelarse a través de la creación. La verdad es que el centro de su vida y de la mía es Cristo. Si es así, tranquilo. Aunque usted vaya perdiendo hoy 5-0 el partido, sabemos que el partido termina 7-5. O mejor, más que 15-5. Porque lo que fue restituido para Job fue muchísimo más. Y las hijas de Job, o sea, no es un detalle que nos da ahí. Dígale a su esposa, ¿estás segura que tu papá no se llama Job? Dígale. Aproveche y gane puntos. Yo siempre les boto datos a los hombres. ¿Estás segura que tu papá no se llama Job? Porque eran las hijas, las mujeres más hermosas de la tierra. ¿Se imagina? No solamente restituyó sus hijos, claro, uno le duelen los hijos que ha perdido, jamás se reemplazará. Pero lo que Dios le repuso no fue cualquier cosa. Le dio hijos e hijas y sus hijas las más hermosas del mundo. Gloria a Dios. Pero la historia de amor en todo esto es que en medio de la circunstancia difícil que usted pueda estar pasando, gravísima o no tan grave, lo que Dios sí quiere es revelarse a usted y que usted le conozca. Porque es fácil seguirle y servirle en las buenas. En las buenas a veces ni buscamos la Biblia para conocer al Dios revelado en la Biblia. Pero cuando estamos en las circunstancias complicadas, es cuando la gente dice, quiero leer la Biblia, quiero conocerle más. Los problemas y las circunstancias complejas en la vida sí traen un corazón más humillado delante de Dios. Y ahí es donde Dios puede revelarse y decirte, mira, esto es lo que yo he planeado para ti. Y este soy yo, tu Padre que te ama. Ese es Dios. No sé cuál es el momento hoy en su vida. Si usted está en un momento dulce, especial, chévere, o si está en un momento complejo, amargo. Pero lo que sé es que si el Redentor de Job es su Redentor y Él está en el centro, no hay nada que usted deba temer. Porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a orar. Vamos a orar. Les invito aquí a mis guerreros de alabanza. Piense por un momento en esto que hoy oímos, hoy estudiamos. Digiéralo, piense en su corazón todo lo que le pasó a Job. Entienda que el mal no viene de Dios, sino que más bien el mal sobre su vida tiene un límite que Dios le ha puesto. Entienda que el Dios que sí le ama con amor eterno, no dejará jamás que lo que viene a su vida pueda ser más allá de lo que usted pueda soportar. Y en medio de eso,
Él se va a revelar a su corazón. Porque no quiere otra cosa Dios que los hombres le conozcamos, sino que usted y yo le conozcamos profundamente. Porque hay muchas mentiras allá afuera sobre quién es Dios. Porque se han dicho muchas mentiras acerca de cuál es su intención. Se ha negado su existencia misma. Y todo lo que Él quiere es que tú y yo sepamos y conozcamos que aunque no tiene necesidad absoluta de nosotros, porque Él es Dios soberano y nosotros criaturas, sí somos la obra maestra de sus manos. Y con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Te ha amado con amor eterno, dice el Señor. Las circunstancias complejas y difíciles no son otra cosa que el escenario para manifestarte mi amor y protección en tu vida. Yo sé que es difícil, yo sé que has pasado momentos terribles, dice el Señor, pero en cada uno de ellos he estado contigo, y la prueba es que aún estás respirando, porque mis planes son mucho más altos que tus planes, y aún tengo sueños contigo, hijo mío, hija mía, dice el Señor. Y si lo hice con Job, no es porque sea una excepción, es porque es mi carácter. Es porque te amo infinitamente, incondicionalmente, tanto como para enviar a mi Hijo Jesús a hacerse hombre y morir en la cruz por ti. Por eso ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte de mi amor que es en Cristo Jesús, dice el Señor. Las circunstancias complicadas en tu salud, en tu familia, en tu hogar, en tus finanzas, son solo el escenario perfecto para que me conozcas. No te sientas angustiado y angustiada. Clama a mí y yo te responderé. Búscame y me hallarás. Yo solo quiero revelarte quién soy yo. Quiero que me conozcas más. Ah, Señor, cuán bello es acercarnos a ti. Cuán hermoso es conocer quién eres. Y qué privilegio más grande, Señor, tenemos nosotros hoy, que no necesitamos de un torbellino, sino que tenemos al alcance de nuestra mano tu palabra para alentarnos, para consolarnos, para guiarnos y enseñarnos la verdad. Tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios. Hijos de Dios, aprovechémoslo. Este es un manual de vida donde el Dios creador del universo ha revelado quién es. Este es por lejos y definitivamente el libro más importante de la historia, porque contiene la definición de cuál es el Dios más importante del universo. El que te ama hasta morir en la cruz por ti y por mí. Por eso dile: Señor, en medio de la situación que hoy estoy viviendo, yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que me levantará cuando haya muerto, y que mis ojos le verán, porque Él ha comprado mi vida y me ha redimido. Su sangre fue el precio. Y si tú aún no le has dicho a Él: Señor Jesús, tú eres el centro de mi vida, te invito a que hoy lo hagas, a que arrepintiéndote de tus pecados, de tu maldad, le digas: Señor, sí, he pecado, perdóname, quiero ser diferente. Te abro la puerta de mi corazón, la puerta de mi vida, y te invito a que tú te sientes en el trono de la misma. Y por favor, Señor Jesús, así como me has perdonado mis pecados, también haz de mí cada día la persona que tú has soñado que yo sea. Como esposo, como padre,
como hijo, como empleado, como jefe, en todas y cualquier área de mi vida. Yo quiero ser la persona que tú has soñado que yo fuera, que yo sería. Confío en ti, Señor, aún en medio de la tormenta, porque tu voluntad buena, agradable, siempre perfecta, sobre mi vida está, así como sobre la vida de Job lo estuvo. Así que ¿de qué temeré? ¿De qué temerá mi corazón si tú estás conmigo? ¿De qué temerá mi corazón si son más los que están conmigo que los que están contra mí? Y entiendo que mi lucha no es contra carne y sangre, no es contra la gente, es contra las potestades, aquellas que Satanás maneja, el mismo maligno que subió para pedir permiso para atacar a Job. Esa es nuestra lucha. No es contra personas, es contra potestades espirituales, pero la buena noticia es que ya están derrotadas, porque en Cristo Jesús tú y yo hemos vencido la muerte. Aleluya a su nombre. Aleluya y gloria a Dios, porque en Cristo Jesús el poder de la muerte no tiene nada sobre ti. Porque en Cristo Jesús podemos decir, como dijo Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque en Cristo Jesús soy nueva criatura y de muerte a vida he sido trasladado. Aleluya a tu nombre, Señor, porque en Cristo hemos tenido vida y vida en abundancia. Porque sin importar lo que hoy suceda, si aún dices que ya mis días acaban hoy, aún la muerte es ganancia, porque tú eres el centro, Señor Jesucristo. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que mi Redentor me ha dado vida. Lo sabes tú. Dile: Señor, tengo vida por ti, y aún lo que hoy vivo lo viviré en la fe en el Hijo de Dios. Gloria a tu nombre. Alabemos juntos al Dios que levantó a Job de la ceniza y el dolor para restituirle. Te alabamos, Señor. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Cristo